Listo, muchachos. Entonces, bueno, bienvenidos. Eh, Hoy vamos a ver un tema, eh, pues, muy relacionado con lo que vimos la anterior vez, que es como las diferencias entre MOSFET y VJT. Eh, y pues, ahora lo que vamos a ver es básicamente lo que se refleja en el punto uno del taller número 5, que es justamente una parte de cómo caracterización, ¿sí? Es ver cómo a partir de una serie de estímulos el transistor cambia sus zonas de funcionamiento, ¿sí? Sus regiones de funcionamiento. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. No va a ser una explicación muy larga porque pues sé que la mayoría tendrá preguntas, entonces, o bueno, esperemos que sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Listo. Entonces, empezamos a mirando lo que respecta a la caracterización del BJT en el taller número 5. Esta caracterización es muy leve, puesto que, como les comenté antes, aunque se tenían que hallar dos elementos, dos parámetros, tal cual como lo hacíamos en el MOSFET, pues no es que sea nada del otro mundo hallarlo, dado que los parámetros importantes, o bueno, el parámetro más importante que es el beta, lo podemos, y todos, miren mi cámara por favor, eh, lo podemos hallar muy fácilmente utilizando el multímetro. Entonces, pues en la parte de acá aparecen la- las ranuras, tanto para NPN, es decir, sustratos en base de portadores minoritarios, que no son positivos, y PNP, ¿sí? O sea, ahí aparece EBC, es decir, emisor, base, colector. Uno lo que hace simplemente es introducir el transistor acá y ponerlo en HFE, y ahí ya nos da el valor. Disculpen que me mudé hace poco y estuve buscando mi cajita de herramientas con el transistor y no lo encontré. Entonces, bueno, les quedo viendo esto, pero pues ya lo saben, para que se echen una mirada. El caso es que la medición que se realiza, aunque es muy aproximada, pues tiene como sus, mm, bueno, no decir pegas, sino más como no es un valor estático, ¿sí? Es tal cual como lo veíamos en los diodos. Por ejemplo, la corriente de saturación cambia con el valor de la temperatura, tal cual lo hacen los transistores, y B y beta pues también cambia en función del voltaje que se le aplique. Vamos a ver qué voltaje. Bueno, entonces esta es la simulación que se muestra en el punto uno de la guía. La he modificado levemente como... no, mentiras. No, está ahí tal cual, sí. Lo que hice fue no empezar desde 1, sino desde 100. Un ohmio dice ahí. Yo lo voy a empezar desde 100, aunque bueno, si lo quieren, probémoslo tal cual como está en la guía. Y vamos a ver qué nos da. ¿Listo? Entonces, pues, hacer un barrido en esta resistencia lo que nos va a implicar es que cambie la corriente de base. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver cómo.
Disculpen. Un error que tuve que esperar como unos 10 minutos para ver qué era ese error. Y era porque no le había puesto tierra. Bueno, entonces como les digo, la idea es cambiar la corriente. Bueno, con una resistencia muy pequeña, lo natural es que tengamos corrientes muy grandes. Y vamos a tener corrientes más o menos desde 100 miliamperios hasta pues la más pequeña, que es cercana a eh, 4 microamperios. Ya para resistencias más grandes de 5K a 10K. ¿Listo? Entonces, bueno, a partir del cambio de la corriente en la base, como yo les decía, tal cual como en el MOSFET, la variable de control era el voltaje gate source. Aquí, pues, tenemos esta corriente. Si está variando, pues aquí en la corriente de colector también debe haber una variación. Sin embargo, pues, si la vemos de cerca, vemos algo muy, muy raro, como que sube y baja. Eh, y de hecho acá, pues, se ve algo muy muy extraño. De hecho, cambiemos un poco esto y se va a ver aún más raro. No, mejor así. Listo. Entonces vamos a ver una parte en donde la corriente no sube respecto eh, al cambio de esta resistencia. Uno diría, claro, esta resistencia, si es más pequeña, la corriente de base es más grande y por ende la corriente de colector también es más grande. Pero no funciona así. Entonces, ¿por qué pasará esto? Bueno, para hacernos una idea más clara, vamos a ver el valor de beta graficado aquí en esta parte. Eh, ¿Cómo lo grafico? Bueno, eh, ustedes pues eh, no estarán tan acostumbrados si no han empezado pues con su en lo que respecta a BJT, pero pues sabemos que beta es igual a IC sobre IB, la corriente de colector sobre la corriente de base. Vamos a ver que a medida que aumenta eh, la resistencia que ponemos acá, va a haber un incremento en nuestro beta que podría decirse es lineal, pero llega un momento en que ya no lo es, que ya, o sea, ya nuestro beta se estaciona, ¿sí? Se vuelve prácticamente, o sea, ya no cambia tanto. Pero realmente el beta debería cambiar. Las corrientes sí deberían cambiar, pero el beta, bueno, ¿qué pasa? Fíjense que, o sea, siendo que esta relación se cumple para la región activa, pues esa relación en ninguno de estos casos es tal cual una constante. Vemos que acá es una función lineal cuando tenemos corrientes muy pequeñas de base y luego tenemos una relación pues un poco más estable, pero de por sí no es totalmente constante, sino se mueve más o menos de entre 240 y 270. ¿Por qué pasa eso? Bueno,
Analicemos de aquí para abajo, es decir, bueno, perdón, luego lo vamos a analizar de aquí para abajo cuando es constante, cuando el incremento es constante. Ah, perdón, incremento constante, o sea, bueno, cuando es una función lineal. De aquí para arriba, lo que saquémoslo tal vez. Hombre, control B, control C. Mm, Bueno, ahí ya está. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, de una vez les spoileo. De aquí para acá atrás, lo que está pasando es que no estamos en región activa, estamos en región de saturación, en el cual pues ustedes ya, como en la clase pasada hablamos, pues ya deberían saber, el BJT no funciona bien saturado. ¿M? Por tanto, pues el beta es lineal, ¿sí? Ahora, de aquí estamos en región activa, ¿sí? Esto sí es región activa. Sin embargo, aunque nosotros en nuestros cálculos tengamos que beta es una constante, realmente no lo es, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la medición que obtengamos del multímetro es para un punto específico de corriente y de voltaje. Digamos que sea un punto acá o un punto acá, ¿sí? Este lo mide para cierto punto, entonces no se les haga raro que si ustedes van a utilizar su multímetro para saber el beta de sus elementos, de pronto se cambie levemente de 240 a 270. Es muy posible. En los cálculos no va a ser tan traumático ni tan difícil, no va a ser nada del otro mundo, porque mientras que el beta sea más grande que 100, que 200, ya de por sí vamos a tener unos valores grandes, ¿sí? Unos valores grandes de GM, de corriente, y también vamos a asegurar que nuestra corriente de colector sea muy cercana a nuestra corriente de emisor. Pero bueno, puede cambiar. ¿Listo? Entonces, como advertencia. Ahora, en la guía se nos pide la eh, que estimemos tanto el valor de voltaje colector emisor como de las corrientes de base y corriente de colector. Entonces lo que vamos a hacer es poner esta función beta, vamos a ponerla en función del voltaje colector emisor y vamos a ver algo pues muy interesante. Bueno, miremoslo así. En el eje X tenemos la variable independiente que sería el voltaje de colector. Si este voltaje de colector está por debajo de cierto valor, ¿cómo lo es? 0. Bueno, aquí está más cercano a 0.3, 0. Bueno, casi 0.2. Como yo les decía antes, esto funciona muy parecido a un diodo, entonces tenemos que
tenemos un valor cercano, pero no es un valor totalmente establecido. Después de cierto punto, cuando ya ha superado ese valor de voltaje colector emisor, ya entramos en región activa. La región activa tenemos que, para estar en región activa tenemos que tener una corriente mayor a cero y un voltaje colector emisor mayor a 0,2 o como les decía, 0,3, un valor cercano de en el cual después ya estamos en región activa, mientras estamos en región de saturación. Y este diagrama lo ejemplifica perfectamente. Fíjense ustedes que estamos, esta parte donde el beta no es estable, es justamente donde estamos en región de saturación. ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta ahora vamos ahí. ¿Me siguen más o menos la idea o tendrían que repasar un poco BJT? Entiendo que esta clase es un poco apresurada, pero pues tenemos que ir viendo este tipo de cosas pues para luego poder hacer prácticas. eh, Quizá en el laboratorio. Estoy en ese arreglando, o bueno, estoy pasando la petición para esto. Entonces, ¿vamos hasta ahí, muchachos? Sí, sí, señor. Ok, listo. Entonces, aquí en este gráfico ejemplificamos perfectamente las tres distintas regiones. Antes de que empiece la línea, pues eso es región de corte. Como no hay una corriente lo suficientemente grande para encender o bueno, no se ha pasado más allá de un voltaje, no hay un canal, es decir, hay corte y por tanto el beta es cero. Es decir, la corriente que se le aplica acá no se ve repercutida en la corriente de colector. Es decir, si hay corriente de base, pero no está encendido, la corriente de colector, pues, no la hay. ¿Sí? Por eso la relación es cero. Ahora, ya empezamos acá, cuando empieza a crecer esta curva, bueno, eh, evidenciamos que efectivamente ya la corriente de colector empieza a crecer y ya después de un punto empieza a ser aproximadamente constante. Como les digo, no es del todo constante, pero pues en nuestros cálculos la podemos considerar constante. Entonces, lo que nos dice esta gráfica es, bueno, no es que en cualquier momento que le aplique corriente de base, este se lo va a multiplicar. Por ejemplo, si tiene un beta de 300, no es que siempre que usted le aplique, si usted le aplica 10 amperios, 10 miliamperios, o bueno, sí, 10 amperios, algo súper extremista. Si usted le aplica 10, aquí le va a multiplicar 300 veces. No, realmente lo que pasa es que llega un momento en que la corriente que se le aplica a la base es tan grande que estamos en región de saturación. Es decir, el transistor se satura. Ya dice, ok, miren, yo ya a partir de este valor ya no puedo más. Ya no puedo. No. Es lo que evidenciamos acá. Ahorita ya no estamos viendo beta, sino estamos viendo la corriente de colector. Bueno, pongámosla acá para hacerla la más evidente. Y la corriente de base. Entonces,
Aunque la corriente de base, por ejemplo, mírenlo acá, está en 100 mil amperios, vemos que la corriente de colector no le sigue la pista. No es que aumente 300 veces, eh, o sea, de 100 mil amperios no aumenta 300 veces, sí, sino que él mismo pues sabe que a partir de cierto valor de voltaje de colector, él ya empieza a funcionar correctamente y si no está saturado, la relación entre la corriente de colector y la corriente de base se vuelve aproximadamente, de nuevo el aproximado siempre tiene que estar aproximadamente constante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque pues algunas personas llegan y empiezan a aplicarle corriente a lo loco y dicen, bueno, le voy a poner unas resistencias de esta manera que la corriente pues que se le aplica acá sea sea tal y luego va a haber una corriente de colector de tal magnitud, ¿sí? Esto no sucede así, ¿vale? Vamos a tener que tener cuidado con, de nuevo, estar en la región que nos permite amplificar. ¿Listo? Y si el beta no es relativamente constante, la amplificación no se puede realizar. ¿Listo? Esto es como lo que nos dice este circuitico, el cual nos sirve pues para ver estos efectos, más allá de que pues en la práctica es, como les digo, normalmente uno caracteriza utilizando el multímetro. Hay un elemento en el laboratorio que se llama el trazador de curvas, el cual sí nos permite verificar el valor de beta según el valor de la corriente de colector y el voltaje base, el voltaje colector emisor. Pero pues como no lo tenemos, tenemos que tener cuidado con nuestras apreciaciones y saber, como siempre les digo, lo importante no es siempre tratar de evitar los fenómenos que están relacionados a estos elementos, sino saber que existen y saber que en dado caso podrían actuar y pues en ese caso saber pues cómo manejarlos. ¿Listo? Bueno, preguntas muchachos. No, por el momento Ah, todo. profe, Ujú. profe, una pregunta. Ahí en el modelo SPICE, ¿eso que dice BF es el beta? Sí, señor, ese es el beta. Ah, ya. Ok. Ah, aunque bueno, no estoy implementando este modelo porque si evidencian la diferencia es aquí es Q y aquí no tiene la Q, es decir, está funcionando con este modelo que tiene aquí adentro. Lo que pasa es que este, em, no sé, tiene un parámetro que es muy grande y hace que se baje el voltaje. Me toca verificar, es que verificar de dónde baje el otro. Eh, pero bueno, el caso es que lo más recomendable sí es tener su modelo y tal cual como hacíamos en MOSFET, modificar el valor de beta. Lo pueden modificar acá y pues es el BF. Bueno, entonces, otra, además de esto de caracterización, quisiera pues eh, que aunque tal vez no hayan empezado ya esta parte, pues quisiera mostrarles pues algo que es muy relevante. La diferencia entre la polarización entre el MOSFET y el BJT es tal vez de las cosas que más los distancian entre sí.
Nosotros en MOSFET lo que hacíamos al tener un valor de corriente y al haber diseñado pues estas resistencias, lo que hacíamos era fijar un valor de BGS de tal manera que nos quedara tal cual un voltaje establecido de tal manera que, por ejemplo, pues un voltaje gate source determinado, de tal manera que eso nos marcara la corriente. Por ejemplo, acá, hagamos cuentas. Entonces, el voltaje VGS es igual a 2.0, 2.09 menos 0. Esto es cercano a 1.5, o bueno, 1.53. Ah, esto menos, creo que es 1.2 al cuadrado. Bueno, el caso es que este valor de BGS nos determina una corriente, como la vemos acá, de 10 miliamperios. Este valor establecido de BGS es necesario para que mi corriente sea de 10 miliamperios. ¿Listo? Ahora, si nosotros en MOSFET lo hacíamos muy sencillo y cuando pues mirábamos que pues simplemente es cuadrar un valor de voltaje, una diferencia de potencial y pues puesto que acá lo único que teníamos que cambiar era la relación entre resistencias y no había nada más allá de eso, pues esto era muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo. En BJT es un poco más complejo. ¿Por qué? Puesto que nosotros no controlamos con voltaje, sino con corriente. Tenemos que determinar la corriente necesaria para, por ejemplo, tener un valor establecido de voltaje. Por ejemplo, en este caso, he hallado estas dos resistencias, eh, pues que me sirven para cierto circuito, ¿sí? Para cierto amplificador. Lo que necesito. Profe, no se le escucha. No, profe, nada. Hola, hola, hola. Ahí ya me escuchan. Sí, profe, ahí sí. Y acá. ¿Me escuchan de nuevo? Sí, señor. Ok, creo que es que fue que puse el multímetro por el lado de los audífonos y siempre me molestan, pero es que el micrófono es bastante bueno. Bueno, ¿desde qué momento no se escuchó? Hace un par de segundos, profe, no hace mucho. Ah, ok. Entonces lo que estaba diciendo es que, eh, por ejemplo, pues eh, en cuanto al diseño, yo, digamos, eh, saqué estas resistencias eh, y me dicen, o bueno, tengo estas resistencias, pongámoslo así, y eh, quiero que mi valor de corriente sea de 10 miliamperios. ¿M? Entonces, eh,
este amplificador que yo tengo acá, con un valor de 317, pues eh, si esta corriente es de 10.000 amperios y mi beta es de 317, pues mi valor de corriente debe ser de más o menos como 31.4 microamperios. Pero no es tan fácil cuadrar un valor de corriente, ¿no? O sea, yo sé que tengo que ingresarle este valor de corriente para tener este valor de corriente en la base para tener este valor de corriente en el colector. Pero ¿cómo hago para que eh, esta parte me entregue a mí 31.4 microamperios? No es tan sencillo, no es tan fácil como resulta en MOSFET. Entonces, lo que tengo que usar, lo que tengo que usar eh, es simplemente revisar, pues, ah, cómo o bueno, es mirar cómo este circuito ve, o bueno, puede ser como el equivalente Thevenin que hay entre este punto y entre este punto y tierra de lo que hay detrás de este nodo. De tal manera que podamos saber cuánta corriente nos va a pasar de base. O sea, ¿cómo lo, cómo lo explico en otras palabras? Como ya no tenemos que o ya no podemos fijar un valor de voltaje, lo que tenemos que hacer es hacer un equivalente Thevenin para averiguar qué valores de resistencia de base nos permiten aportar este valor de corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, el equivalente Thevenin de esto es algo así. Se realiza de esta manera. Tenemos que hallar el equivalente, pongámosle el valor VTH. O sea, tenemos que hallar un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin de esta parte, ¿no? Entonces, pues, la resistencia Thevenin ya sabemos que es el paralelo entre las dos resistencias. Ya al final, pues, les explicaré, o bueno, vamos a caer en cuenta de por qué desarrollar esto así. Por- Bueno, la resistencia Thevenin, el equivalente de resistencias es simplemente el paralelo, porque se apaga esta fuente. Estas dos quedan en paralelo. Y bueno, la idea es pasar de esto a algo como esto. Una, una, eh, una fuente Thevenin y una resistencia Thevenin. ¿Mm? Esto convertirlo a esto. Entonces, ahora, el voltaje Thevenin, el voltaje que hay en este nodo, se puede definir como un divisor de tensión, ¿no? Sería el VCC multiplicado por el valor de la resistencia en donde ubicamos este voltaje
más la suma de las dos resistencias. ¿Sí? Es simplemente un divisor de voltaje. Ahora, fíjense que esta parte es idéntica a esta parte y que esta parte equivale a BH sobre, o bueno, eh, esta parte, la parte azul, equivale a R, la resistencia Thevenin sobre la resistencia de base número 2. Entonces, pues podemos reemplazarlo y decir que el voltaje Thevenin es igual al VCC multiplicado por la resistencia Thevenin sobre el valor de la resistencia de base número 2. ¿Y eso para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para poder relacionar, pues bueno, la corriente que va a pasar por acá no va a depender solamente de este equivalente, sino también del voltaje de emisor que haya, ¿sí? Entonces, ya teniendo este equivalente, nosotros vamos a poder decir que teniendo un circuito de esta manera, vamos a poder hacer una malla de tal manera que el voltaje Thevenin se iguala a resistencia Thevenin multiplicado por IB más, es decir, este voltaje más el voltaje base emisor más voltaje RE. Ahora, si nosotros ya dijimos que la corriente era bueno, la corriente de colector queríamos que fuera de 10.000 amperios. Y como nuestro beta es muy grande, esta podemos decir que es también muy cercana a 10.000 amperios, pues ya podríamos resolver el circuito. Entonces, ya teniendo esta ecuación, ya podemos, tenemos un sistema de dos ecuaciones, la cual podemos usar para hallar eh, el valor que nosotros necesitemos. Voltaje, el voltaje en la resistencia de emisor es 10.000 amperios por 220 ohmios, es decir, 2.2. ¿Listo? Bueno, y ahí vamos a obtener una, una relación en la cual si nosotros reemplazamos el valor de la resistencia de base, digamos, le ponemos un valor de, como hacíamos en MOSFET, un valor de 10K, vamos a poder hallar cuánto es la resistencia equivalente y
obviamente con la resistencia equivalente, podemos hallar la resistencia de base 1. Pero bueno, listo. Esto queda acá. ¿Cuál es la idea? O sea, este era el procedimiento, pero quiero sacar como el resumen para que se entienda algo y por qué les estoy explicando esto. Cuando nosotros estamos, o sea, es difícil, como les decía antes, cuadrar una corriente a partir de un divisor de tensión. Es difícil. Pero si nosotros lo vemos a partir de equivalentes, podemos llegar, bueno, podemos utilizar esta relación para cuando hacemos una malla, poder hallar sencillamente una relación que nos puede, que nos dicta que podemos reemplazar una de las resistencias, tal cual como hacíamos en MOSFET, para hallar la otra. Antes lo que hacíamos era un simple divisor de tensión. Ahora, más un, con unos pasos de más, simplemente lo que necesitamos es una ecuación de más que nos puede dar una relación para hallar y pues para poner tal cual la corriente que nosotros necesitemos en esta parte. ¿Sí? Entonces, lo que espero es que cuando empiecen con sus diseños y se vean en esta parte que yo entiendo que puede perder a cualquiera, puedan utilizar estas ecuaciones de tal manera y bueno, y puedan revisar lo que hice, de tal manera que entiendan pues cómo poder polarizar correctamente este circuito, ¿sí? Eso es lo que quiero. Tal vez en ese momento pues está como muy, o sea, les quede como un poco, como poco claro. Pero más adelante créanme que estas relaciones las van a usar ustedes para poder diseñar en BJT. ¿Listo? Esto es como lo que hace más complicado, un poco más complicado el diseño, pero ya sorteándolo, ya sabiendo de estas relaciones, ya podemos hallar muy fácilmente las resistencias que nos faltarían para un diseño. ¿Listo? Y vamos a ver que efectivamente, si tenemos una simulación acá, si nosotros reemplazamos, vamos a ver que efectivamente con esta combinación de resistencias, efectivamente vamos a tener un valor muy cercano a 10.000 amperios, que era lo que nosotros queríamos, fijar una corriente de colector. Y adicionalmente, pues también la corriente de base es la que nosotros esperábamos, o bueno, muy cercana. Esperábamos una corriente de 3.4, de, perdón, de 31.4 microamperios. Ahora es de 32.33 microamperios. No es muy diferente, pero lo importante es que pudimos cuadrar una corriente de colector. ¿Listo? Que es lo que nosotros necesitamos. La corriente de colector según lo que nosotros esperamos y según con lo que hicimos cálculos para las ganancias. ¿Listo? En esta parte solamente estamos hablando de polarización, pero pues ya cuando le metemos ecuaciones de amplitud, bueno, de ganancia, pues vamos a tener que tener un valor establecido de corriente para poder realizar el diseño. ¿Queda claro la idea de esto? Pueden decir, lo tomo luego y ya luego
saldrán preguntas, lo cual es la idea, o, o ni siquiera retomándolo luego con más conocimiento se entendería. ¿No? No, profe, sí, sí se entiende. Ok, ok. Listo. Igual, es tal cual las ecuaciones de carga, las ecuaciones de recta de carga. Tal vez en su momento, pues, o sea, es mamón la comprobación de cómo salen las relaciones. Estoy haciendo la, la prueba, la, la demostración de dónde salen estas relaciones. Lo importante es que las usen correctamente. ¿Listo, muchachos? Así pues, sus diseños no se hagan tan, no sea tan difícil para ustedes diseñar. Bueno, muchachos, esto era lo que tenía para explicarles. Eh, Como les digo, más adelante retomen este video y van a ver que les va a solucionar la vida. Pero bueno, mientras vamos a contestar las dudas que ustedes puedan tener en este momento de Moza. ¿Listo? Ya que, como sabemos, el viernes se entrega el taller. Entonces, muchachos, los escucho. Profe, no es una duda, pero se acuerda que no me cuadraban las líneas de carga, las rectas de carga, las rectas. Sí, Era por los decimales, porque tocaba poner más decimales. Era solo eso. ok. Ok. Vale, pues bueno. Sí, o sea, hay veces a mí tampoco me cuadra, pero es que sí, por definición, como les digo, deben cuadrar las rectas de carga, entonces, sí, hay veces es justamente por eso, esos decimales. Bueno, muchachos, pero preguntas, ¿cómo van con esas materias? Profe, yo tengo una duda acerca de el gate común, el de comporte común. Sí, señor. Eh, Regáleme un segundo, comparto pantalla. Claro, con todo gusto. Eh, pues, ¿ya se está viendo? Ah, sí, señor. Pues la primera duda era preguntarle si este modelo está bien. Mm, a ver, 1/Gn. Voltaje. No, no estoy seguro. No, si les soy sincero, no Pues estoy seguro. es que es más o menos así es como aparece en el libro. Ah, no, Eh, entonces. pero espere, deme un segundito, Tranquilo, tranquilo. le muestro la imagen del libro. Mm, pues
igual si lo copió del libro, está bien, o sea, no. Lo que pasa es que si se hacen algunas aproximaciones, creo que sí sale así. Así, ok. No, David, si algo no tienes el micrófono prendido. Sí. Pues, profe, lo que pasa es que acá el libro no considera esta resistencia Ujú. y pues no sé si por esto se genera como algún paralelo entre estas dos para tomarla como impedancia de entrada. Ok, bueno, entonces verifiquemos. Bueno, efectivamente antes de yo hacer estas fórmulas, yo hice los modelos para cerciorarme qué tan aproximados estaban y también llegué a la respuesta de que la impedancia de entrada era 1/GM. Pero entonces, a ver si le puedo explicar por qué no se tiene en cuenta esa resistencia. Dejo de compartir. Ah, sí, sí, tranquilo. Aunque, no, bueno, vamos a ver, no, tranquilo, igual voy a compartir mi pantalla, sí, Ok, profe. tranquilo. Ya, creo que más o menos tenemos idea de la cosa. Bueno, creo que la cuestión acá es que no habría que mirar todo el diseño, pues ah, creo que sí, o sea, tal cual como dice el compañero, no quedan en paralelo y se determina solamente que el valor es 1/GM, pero pues igual, revisémoslo. Revisémoslo así de manera rápida. Entonces tenemos eh, en AC vamos a tener que, vamos a tener estas resistencias. Aquí tenemos la de salida. Ya no voy a poner vamos a poner que los capacitores, porque pues se supone que ya estamos en AC, ya apagamos la, las que las fuentes en DC. Estamos solo así. Perdón. Listo. Entonces, acá llegamos a un paralelo. Dejamos solamente. Copiemos y peguemos. Ay, hombre.
¿Listo? Entonces, estas dos quedan en paralelo, entonces vamos a poner Profe, ahí no aquí. falta la tierra en medio. O tierra, ¿cuál O tierra? sea, la tierra entre RG1 y RG2 hay una, está la tierra. O sea, quedan, Ah, desaparecen. cierto. Sí, señor. Muchísimas gracias. Qué pena. Ya, sí, claro. Aquí hay una tierra. Desaparecen. Por supuesto, por supuesto. Uy, claro. Uy, me iba a meter en tremendo lío si esta resistencia no estaba. Es aquí. Resistencia. Y vamos a dejar el paralelo de estas, solamente una, que se va a llamar RL'. Listo. Ahora, en AC, esto quedaría esto a tierra, la fuente acá, que quedaría reducida a GM, B, GS, pero como G es cero, pues nos queda menos, eh, bueno, nos queda menos la resistencia RL, prima, tierra y mm, RS y RSIC y nuestra fuente. Listo. Ahora, entonces, ya no tenemos, necesitamos esto. BS. Podemos cambiarle para evitar este negativo, podemos cambiarle la dirección a la fuente hacia arriba. Y bueno, entonces aquí las ecuaciones nos van a denotar que, claro, BSRS. Para esta comprobación vamos a hacer que esta RSIC sea igual a cero. Y lo que va a pasar, claro, es que si esto se hace cero, o si no la tenemos como en la comprobación tal cual eh, de pequeña señal para la impedancia de entrada, que recordemos que solamente es de este punto, o sea, sacando el equivalente Thevenin desde este punto, pues obviamente lo que va a pasar es que la salida va a estar determinada por esta corriente, es decir, la salida va a ser igual a corriente por resistencia. Y claro, esta BS sería el mismo valor del voltaje de entrada. Es decir, en ningún momento nos meteríamos con la resistencia RS. Y para la comprobación justamente de la impedancia de entrada, tendríamos que ver el equivalente Thevenin de aquí para allá, lo cual también nos hace que efectivamente esta resistencia no tenga ninguna relación, o sea, no tenga ninguna influencia alguna, dado que de por sí ya
el voltaje Thevenin que quisiéramos hallar acá es justamente el valor del voltaje de Bs. Entonces esta resistencia no importa si es 10 ohmios, no importa si es 100 ohmios, no importa si es un K. No nos importa porque igualmente es un voltaje un voltaje que recae sobre esta resistencia. Nos interesa es el valor del voltaje, no el valor de esta resistencia. Y es por eso que no se incluye en los cálculos de impedancia de entrada. Se incluye es en los cálculos de la resistencia, de la ganancia, dado que pues si la resistencia del generador es muy grande, pues obviamente va a haber una caída, ¿sí? Ah, bueno, de hecho ni siquiera. Fíjense acá, no aparece RS en ningún lado. Lo que nos interesa es el voltaje. Entonces lo que pasa es eso. Estoy respondiendo esa Mi a Juan profe, David. gracias. Juan David, sí. Entonces lo que pasa es que en el modelo de pequeña señal, en el circuito, no, ese voltaje es el que nos determina el valor. O sea, ese es el que nos importa, ese voltaje. Y dado que como pues ese voltaje, bueno, como solo nos interesa ese voltaje, el valor de la resistencia se pierde. No hay necesidad de incluirla, no se incluye en los cálculos, ¿vale? Profe, y más o menos, entonces, ¿cómo se podría explicar que un amplificador no amplifique lo mismo en la parte positiva que en la negativa? Bueno, eso es otra pregunta. Eso realmente es más debido como yo les decía, que la amplificación no es lineal. Eh, ¿Cómo se explica? Es sencillo, pues bueno, como sabemos, ID es igual a KN medios multiplicado por BGS menos BT al cuadrado. Entonces, si todo fuera ideal, bueno, ¿está preguntando en general o para este diseño en específico, para el gate común? Pues en general. Ah, bueno. Ah, bueno, en general, pues lo que nosotros hacemos, ya elegido un punto de polarización, es incluir un delta. O bueno, pongámoslo en minúscula para decir que pues es un valor AC que suma y le resta a este valor de polarización de BGS. Entonces, si esto fuera lineal, si no existiera este al cuadrado, la relación, o bueno, el cambio en ID sería lineal. Es decir, crecería tanto como para arriba como para abajo, porque el cambio, o sea, esto es lo que involucra que haya un cambio en, o que haya un voltaje de salida más grande, que un cambio acá involucra que haya también un cambio en la corriente. Ahora, como es cuadrático, nosotros de por sí no vamos a tener, no vamos a, si estamos con voltajes muy grandes, no vamos a tener una amplificación lineal, vamos a tener una amplificación cuadrática. Y pues recordemos que al ser la ecuación cuadrática, pues hacia valores más grandes tiende a subir, o sea, a ser más grande lo que, lo que está para arriba que lo que está para abajo. ¿Sí? Ese es el por qué un semiciclo sale más grande que otro. O veámoslo de esta manera, con una Profe, qué pena, no le entendí. O sea, lo que usted estaba diciendo es que por la razón que usted pues acaba de explicar, el semiciclo positivo sería mayor.
O sea, Sí. pero es que a nosotros nos Ah, pasa es al contrario. bueno, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, lo que hace el source común y el source degenerado es invertir la señal. Entonces, o bueno, creo que, o sea, lo- como tal, lo estaba explicando después para el gate que no lo voltea. Obviamente, si lo que pasa es que o sea, que la función como que se refleja, pues obviamente vamos a tener un semiciclo positivo más bajo y un semiciclo negativo más alto, ¿sí? Esto ya es por vicisitud de que cada diseño, pues uno eh, tiene un desplazamiento de 180 grados con respecto al otro, ¿sí? Entonces, ah, pues poniéndolo de esa manera, pues obviamente si se refleja, pues ya no sería el semiciclo positivo el más grande, sino el semiciclo negativo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, pero es que nos está pasando eso en el gate. En el gate. En el Sí, gate, ¿qué no debería señor. pasar? O no vería. mm, ¿Por qué en el gate pasaría? A ver. Mm, Bueno, pero primero respondo el- lo de Juan David y ya. O sea, claro, lo que está pasando es eso, ¿sí? Como la amplificación no es lineal, pues por eso se amplifica un lóbulo más que el otro. Lo que se hace para eso es tratar de que o sea, tratar de estar en un punto, o bueno, de no tener una señal tan grande que, y que podamos aproximar esta señal a algo más lineal, ¿sí? Para eso, el libro de Jaeger nos incluye una fórmula de restricción, la cual pues es bastante útil. Es esta. Espérenme. Sí. Si cumplimos esto, vamos a ver que no vamos a tener tanta diferencia entre el lóbulo de arriba y el lóbulo de abajo, ¿vale? Porque la relación entre uno y otro, entre el DC y el AC, pues va a estar bastante desbalanceada y de por sí, pues vamos a tratar, o sea, vamos a aproximar esto para que su amplificación sea más lineal que cuadrático, ¿sí? Ahora, no sé por qué no sé por qué saldría diferente. Eh, Andrés Felipe es relacionado también a la duda que tiene Diana Sofía. Pues sí, profe, o sea, es que con mi grupo también nos estaba pasando eso, que a veces nos salía un lóbulo más grande que el otro. Nos pasaba especialmente con los del el source, de generado y source común. Claro. Y pues precisamente también nos acordamos de que con el profe Pablo también hemos visto como una restricción similar, que era que la señal la tensión de pequeña señal debía ser menor a BGS menos BT sobre 5 más o menos, para que diera bien. Y pues también tenemos unas preguntas respecto a eso con mi compañero que está por ahí, con Iván. Es esta restricción. Ah,
que no la anoté acá. Bueno, es esta. Sí, señor, esa misma. BGS menor o igual a 0.2 por BGS. Sí, es la misma. O sea, son los mismos términos. Sí, Eso señor. fue una pregunta que Y hicieron anteriormente, pero sí. Listo. respecto a eso también tenemos unas preguntas con mi compañero. No sé si después de que se logre terminar ahí con los otros compañeros vamos como preguntarle. Bueno, bueno, sí. Profe, perdón, Sí, esa desigualdad que usted acaba de mostrar es, o sea, cuando no se cumple es que el lóbulo de arriba queda más pequeño que el de abajo. ¿Sí? ¿Es por eso? sí, sí, es Ok. una demostración matemática que se hace para que la amplificación, eh, la, que la parte en DC de la amplificación, o bueno, perdón, que la parte lineal de la amplificación sea la que predomine en vez de la parte cuadrática, ¿sí? Sí, es que nosotros ahí vamos a agregar esto de, el profesor Pablo lo llama factor de distorsión o algo así. Ah, sí, Y claro, no nos daba, la desigualdad no nos daba, y pues ahora que comenta que, o sea, que eso se refleja en que un lóbulo es más grande que el otro, sí, eso nos pasa también en la amplificación. Entonces ahí me queda claro, más ¿no? claro. Eso es totalmente normal porque de por sí la restricción de pequeña señal es muy restrictiva, valga la redundancia. Entonces, si uno tiene corrientes de corriente en DC muy pequeña, pues posiblemente uno no cumpla la desigualdad que se da acá. Y aún así, cumpliendo la desigualdad, siempre va a haber una pequeña componente en AC. Entonces, perdón, una pequeña componente cuadrática. Entonces, no es nada raro que aparezca un lóbulo más grande que otro. Pero lo que importa es tratar de estar lo más cercano posible a estas relaciones que pueden evitar ese tipo de cosas, evitar esa distorsión. Eh, en cuanto a por qué en el gate común sale el lóbulo más abajo, el del lóbulo más abajo eh, más grande, no sabría el por qué. No sabría el por qué porque tocaría analizar el modelo en pequeña señal y ver en el momento en que un lóbulo, o bueno, que el semiciclo positivo esté positivo, o sea, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos el semiciclo positivo y qué pasaría, o sea, qué pasa en ese momento con la señal de salida, ¿sí? Pero creo que o sea, verificar ese tipo de cosas, pues ya tocaría hacer las ecuaciones, ya tocaría hacer el sistema de ecuaciones y pues se saldría algo largo. Entonces, para esa duda, dejémoslo en que no sabría por qué en el gate común pasa eso. En el source es totalmente claro, en source común y source general totalmente claro. El lóbulo de abajo es el más grande porque es el que, eh, pues por acción de la amplificación cuadrática. Pero en el gate común no sabría por qué, ¿vale? Pues, profe, vamos a tratar de rehacerlo, tratando de cumplir esa restricción, a ver si es eso. Claro, igualmente yo no se las pido, ¿no? O sea, pues si desean, pues, o sea, lo pueden hacer, no hay ningún lío. Yo no se las pido porque, ¿qué pasa? Pongámoslo de esta manera. Esta era una duda que justamente me hicieron esta mañana, entonces yo les hice como que esta línea de amplitud, ¿sí? En esta, en este espacio, desde que el voltaje entra es cero hasta cierto punto, un, vamos a tener un amplificador que satisface
que la región de saturación, o sea, que el MOSFET está siempre en región de saturación y que además la salida tiene cierta linealidad, es decir, no hay una distorsión muy grande entre pues el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, ¿sí? Entonces, aquí es que nosotros nombramos el límite de pequeña señal, el cual, como yo les mostraba, está definido en el libro de Jaeger, ¿sí? Si quieren ver la comprobación, pues vayan al libro de Jaeger, Microelectronic Circuit Design, en la página 818 de la cuarta edición, van a encontrar la comprobación de este límite de pequeña señal. Pero bueno, lo importante es esta forma. Ahora, si nosotros nos saliéramos de esta zona y entráramos en saturación porque nuestro voltaje de entrada es muy grande, igualmente no, o sea, no estamos cometiendo un error imperdonable, ¿sí? O sea, digamos que les decía esta mañana, aquí es como estar en la universidad. Si nos salimos de este límite es tal cual como perder una materia, no es el fin del mundo. No, no, no nos van a sacar de la universidad por esto, ¿sí? Pero pues sí vamos a tener en cuenta que ya no va a haber una linealidad, ¿sí? Pero seguimos estando en zona en región de saturación. Va a haber un lóbulo más grande que el otro, listo. Tal, o sea, en ese caso, pues no hay lío, ¿sí? O sea, habría que ver la aplicación y habría que ver que efectivamente pues para esa aplicación no tenemos que tener una distorsión tan grande, pero en este taller como tal se permite que se traspase un poco el límite de pequeña señal y que haya un lóbulo más grande que el otro. ¿Listo? Igual lo importante es estar en saturación. Esto sí no se puede evitar. Ahora, si ya nosotros nos salimos, ya rompemos el límite de amplificación. Y es cuando entramos en región de corte y región de tríodo. Esto sí ya es del diablo. Esto sí ya es, me expulsaron de la universidad. Ya ese límite ya no se puede traspasar. Porque no solamente estoy rompiendo la linealidad, sino que ya estoy saliendo de saturación. Y ya saliendo de saturación, ya nada vale. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Si ya lo tienen y tienen el tiempo, pues bueno, pueden mirar algo más lineal para también ver, implementarlo en su proyecto. Pero si en este momento están pasándose del límite de pequeña señal, tampoco es nada del otro mundo y pues si tienen que rehacer todos los modelos, pues yo les diría en este momento, tal vez no sería lo mejor, ¿vale? Profe, ahí tengo una duda. Para el laboratorio, usted exige, o sea, ahí cuando se pide el límite de pequeñas señales, es el límite antes de salirse de saturación, no es el límite en el que no se distorsiona la señal. No. Bueno, pongámoslo así, límite, uy, ¿qué pasó? Límite de saturación, o sea, límite en pequeña señal está dado por esta ecuación, o bueno, la de BGS menor o igual a 0.2 multiplicado por BGS menos B. Creo que es así, sí. O sea, este es el límite de pequeña señal. Se puede romper, ¿sí? O sea, el límite de saturación es cuando ya ustedes ya están rompiendo estas normas. El límite de pequeña señal es, ah, es un límite que se hace o que se halla matemáticamente para que la parte cuadrática no exceda la parte lineal.
Pero si se pasa este límite, pues no, o sea, igualmente nos sigue amplificando, no hay problema. Ya si nos pasamos y ya nos salimos de región de saturación, ya eso no vale, ¿vale? Es que yo había entendido que esa parte del laboratorio se hacía variando la señal de entrada y aumentándola hasta que pues, ya la amplificación ya no fuera la adecuada. Ah, Sí, claro, ya en términos de el taller. Ok, o sea, sí, a eso me refería. sí, bueno, saber el límite de pequeña señal, pues mediante la práctica no es, no sé, no es mucho más fácil hallarlo matemáticamente, ¿sí? De esta manera. Lo que sí, o sea, sí, está como mal escrito y creo que pues sí debería cambiarse. No es límite de pequeña señal, sino claro, límite cuando ya nos salimos de- de la región de saturación. Eso es lo que se refiere en el taller, ¿vale? Entiendo que hay eh, como un error en esos conceptos, pero pues sí, nos toca corregir eso. Bueno. Eh, Me decía Andrés Felipe que tenía unas preguntas. Sí, señor profe. Es que es precisamente respecto a esto. eh, lo estábamos trabajando con el compañero Iván, pero ayer ya como escribiendo un poco el informe nos dimos cuenta precisamente que no estábamos usando, o sea, nuestros amplificadores no estaban dentro de ese límite de pequeña señal del cual estamos hablando. Sin embargo, la distorsión que notamos, no sé, no la vemos así como muy clara, porque sí, cuando los estábamos diseñando, pues sí, algunas veces se veía un lóbulo mucho más grande o algo así, y pues ahí sí directamente se intentaban cambiar. Entonces no sé si Iván puede compartir ahí. Iván, compañero. O bueno, puede tener mi pantalla, pero puede entrar más fácil. Ok. Mm, de nuevo sí está mostrando que el lóbulo de para abajo sí es un poquito más grande, pero la distorsión ahí casi no se nota. Exacto. Y pues también ayer intentamos como buscar otra configuración en la que sí se cumpliera pues la relación de que el BGS menos BT sobre 5 fuera pues apropiada. Y lo que pasaba era que necesariamente teníamos que utilizar una tensión en el BDD mucho mayor. Necesitamos mínimo 24 voltios más o menos. Bueno, pues no mínimo, pero sí, por ejemplo, con 24 voltios sí ya nos empezaba a funcionar de que el BDS fuera superior al BGS menos BT y pues el transistor siguiera en zona de saturación, que sí es bastante importante. Ok, pues sí, ahí sí, ni modo. Eh, Igual hay una pega para esa fórmula funciona bien, es cuando la entrada está al gate, pero ¿Ok? sí, eh, esta fórmula es mejor aplicar la fórmula de la corriente para para este límite porque no es la misma. O sea, si vamos a ver bien, el BGS, eh, o sea, bueno, el voltaje de entrada no es el mismo que el BGS, si usted se da cuenta.
Ah, claro, en este caso creo que ahí tiene sentido lo que preguntó ahorita Diana. Como realmente lo estamos metiendo al source, entonces sí tiene sentido que el lóbulo mayor sea el de abajo, ¿no? Porque realmente estaríamos metiendo como la señal al revés si la miramos respecto al gate source. Pues sí, tendría algo de lógica. Habría que mirar, como le digo, el modelo de pequeña señal y ver qué pasa cuando uno, un lóbulo, o bueno, cuando el semiciclo positivo está, qué pasa con la salida, ¿sí? Pero sí, podría tener sentido, eso sí. Pero como le digo, esa fórmula no la dan en sus dos versiones. Es para que en un diseño como este se pueda utilizar con la corriente, porque con el voltaje no, no es válido. Ok, sí, señor. Pues sí, porque este sí estaba como un poco bastante alejado de ese modelo, pero por ejemplo en el de fuente general sí estaba ya un poco más cercano y pues igual también nos funcionaba bien, Claro. igual sin estar Sí, sí, o dentro de, sea, como les digo, o sea, si se salen un poco de ese límite, tampoco es que de una vez ya se dañe todo. La distorsión es proporcional a la amplitud. Entonces van a ver que si le suben mucho la amplitud a ese diseño, pues ya se van a exagerar los lóbulos, sí, señor. la diferencia, pero pues mientras, no. Ah, no, ahí está bastante bien, ya, elegante. Sí, profe. Y una última pregunta tiene que ver con lo de las rectas de carga. No sé si toca como mostrar esos gráficos que su merced mostraba en una clase como del que la tensión entre el gate y el source, lo que iba a cambiar y pues ver la gráfica para ver qué se saliera. No es necesario, no es necesario, ya más allá de eso, pues, o sea, no se les está solicitando. Si Ah, ustedes listo, lo profe. quieren hacer, Eh, pues bien, pero Es que era como un no, poco complicado por lo que las tensiones de entrada son tan pequeñas, sí. entonces casi que no difiere una de las rectas respecto a a las otras. Claro, Entonces, además uno lo hace es para, o sea, uno si pone un buen punto de polarización, casi nunca va a ver que nada se salga de región de saturación. listo, sí, Oye, señor. Gracias, profe. vale, sí, señor. Profe, y otra pregunta. Esta es cuando hicimos el montaje del circuito de fuente generada, si no estoy mal. No, no, fuente generada. No, el de Drain común. Dale, ¿cómo es? Fuente. Al hacer las mediciones, porque no está funcionando, nos está dando una amplificación muy diferente al simulador. En la vida real. Sí, en la vida real medimos pues la caída en la resistencia de 1.2, nos dio 1.237 voltios y la de 10 megas 9.83, pero nos queda un voltio como que no sabemos para dónde cae, porque estamos alimentando con 12 voltios. O sea, la polarización no les está dando. No, al momento de la práctica no. Pues es que también medimos también la tensión que había entre el gate y el source y esa tensión sí aparecía ahí como pues la esperábamos, pero también cambiaba ese voltio que dice Iván, aparecía como ahí como si estuviera como entre el gate y el source o no sé, una cosa ahí como rara. Qué raro, extraño. Pero, bueno, ¿les está cambiando mucho la corriente? Mm, no, no tanto. Bueno, habría que mirar a ver de pronto, no sé, ah, de pronto es algo de la protoboard. Hay veces entre uno y otro camino hay una impedancia considerable. Pero si no les está cambiando mucho la corriente, igualmente no, o sea, la amplificación no debería cambiarles mucho, entonces pues no hay tanto ruido. Sí, o sea, normalmente uno prueba en simulación, en la vida real puede que le salga un poquito más pequeño o algo así,
hay diferentes factores eh, que en las simulaciones pues no se tienen en cuenta o pues, por ejemplo la capacitancia los pines de la protoboard, ese tipo de cosas hace que se pierda un poco la ganancia. No hay lío. No hay lío si le sale así. También Profe, no puede los ser también como la tolerancia, las resistencias y el valor real de la fuente de tensión. También, aunque yo he visto más que es los condensadores, hay veces hay unos condensadores que tienen una resistencia en serie asociada que es considerablemente grande, entonces algo de voltaje se queda en los condensadores, pero como les digo, esos son cosas que en el laboratorio suceden y pues basta con simplemente uno decir, no, pues voy a subirle un poco a la ganancia o algo así, modificando levemente una resistencia, pero más allá de eso no tiene ningún lío. Sí, porque pues como aquí es el del Drain Common, sí, era como un poco más difícil por lo que tocaba buscar el cercano a uno. Y pues nos daba más o menos 0,88 y al montarlo sí nos quedaba un poquito más bajito, como 0,60 y algo. Mm, Entonces sí, por eso nos preguntábamos qué pasaría por ahí. claro, ahí ya pues lo que tendrían que hacer para subirle de nuevo la ganancia es tratar de cambiarle las resistencias en el gate de tal manera que haya una corriente más grande en drain. Ah, pero, pero bueno, ya es cuestión uno ya en la práctica de modificar algunas cositas para pues, llegar a una mejor respuesta, pero no hay ningún lío, muchachos, no se preocupen por eso, Ah, listo. es normal. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, bueno muchachos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pero creo que ya van bastante avanzados y bastante en detallitos. Eso realmente pues me alegra, me alegra. Bueno, muchachos, entonces, no sé si ya ninguno tiene más preguntas para recordarles. Hoy más tarde o el miércoles hay oportunidad de hacer las preguntas o las últimas preguntas que tengan, sino en el foro, sino en el correo. Y bueno, nada, muchachos. Entonces espero que terminen bien su taller y nada, no siendo más, pues que tengan un buen día y una buena semana. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz tarde. Listo, muchachos. Vale, cuídense pues. Hasta luego.